Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este su programa Crónicas Teoloyuquenses. Es un gusto poder compartir con ustedes un poco de lo vasto que es la historia de nuestro municipio y de nuestras raíces. Esperamos sea de su agrado y principalmente de su interés escuchar las crónicas de los hechos que nos dan identidad como teoloyuquenses y que nos permiten reafirmar la grandeza e importancia de nuestro pueblo. Sin duda, a diferencia de lo que la mayoría pensamos, somos un pueblo con historia, que dieron cauce a diversos hechos relevantes en la vida y desarrollo de nuestro país. Definitivamente, y a pesar de creer lo contrario, son muchos los hechos y sucesos que integran nuestra historia, y que en esta primera etapa, la época prehispánica, estamos seguros que aún existen datos que no han quedado del todo claros. Es por eso que extendemos un poco más esta primera etapa ahora en forma de un breve resumen de lo que hasta ahora hemos mencionado en este programa, con la intención de cerrar y dejarnos más claros los hechos que integran la historia de nuestro municipio, en esta etapa previa a la llegada de los invasores provenientes de la península ibérica. Arquitecto Pablo Rosas, buenas noches, bienvenido nuevamente a este programa. Gracias, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para tratar de conocer un poco más acerca de nuestra cultura, que es la prehispánica. En esta ocasión se pretende hacer un resumen para inmediatamente después continuar con la segunda etapa, que es la cultura europea. Dice un filósofo, un historiador mexicano, León Portilla, que somos herederos de dos culturas, la prehispánica y la europea. De la europea sabemos casi todo, y de la prehispánica solamente sabemos eso, que es prehispánica, y es ahí en donde los teoloyuquenses tenemos que saber algo más acerca de nuestro origen, de todo cuanto ha sucedido y todo aquel conocimiento que todavía queda simplemente encerrado en las páginas de un libro. Muchas veces no nos interesa, no nos preocupa, no nos gusta saber sobre la historia, ni siquiera de nuestro pueblo. Y es ahora que la intención es no repetir, no seguir hablando simplemente de la época prehispánica, sino tratar de descubrir y de compartir con ustedes el conocimiento de nuestros antepasados, de nuestro origen, que va más allá de los chichimecas. Es probable que nuestra cultura inicial fue de origen otomí, seguida por los otihuacanos, toltecas, entre otros. Pero finalmente, lo que es muy seguro es que somos descendientes de la cultura chichimeca, Cuautitlán-Calca, que fueron ellos los que dieron forma al señorío de Cuautitlán. Cuando me refiero al señorío, no estoy hablando del actual pueblo o ciudad de Cuautitlán, México. Estoy hablando de toda una amplia región donde se asentaron estos chichimecas y que fueron nombrando a su tlatoani en las diferentes ciudades que construyeron, que edificaron. Un lugar donde reinaron por determinado tiempo, y cuando fallecía el tlatoani cambiaban de ciudad para instalarse en otro lado. Eso es lo importante de la historia, pero también de la historia de nosotros, los teoloyuquenses, porque ahí estamos descubriendo cuántos hechos hasta el momento han quedado inéditos, que pocos saben o pocos sabemos de lo que pasó en su época. Por eso es que ahora en este programa se pretende que se haga un resumen. No por insistir en eso, en lo otro, aquello de la época prehispánica, sino simplemente para que quede claro de aquellos aspectos
que muchos desconocemos. Y después vamos a tratar de seguir con la segunda etapa. Por cierto, hay la duda de una persona que nos escribe acerca de una de las culturas. ¿Me puedes plantear cuál es la situación? En efecto, arquitecto. En la última emisión de nuestro programa, donde hablamos acerca de la evolución histórica de nuestro municipio, surgió una inquietud al respecto de la información que se mencionó durante el programa. Esto específicamente lo realizó Israel Santillán Guzmán, el cual nos comenta textualmente: no entiendo, los chichimecas de Xolotl llegaron después de 1150 y efectivamente su primer reino fue de Tenayuca. Según los libros de historia que yo he leído, esta región junto a Huehuetoca, Pasco, Zumpango, al igual que Tula, inicialmente eran de raza tolteca. Como antecedentes se han encontrado muchas figuras de Huehuetoca. Arquitecto, ¿podríamos comentar y aclarar un poco esta inquietud que nos comenta Israel? ¿Cómo no? Atendiendo la inquietud del señor Santillán, podemos hablar en varias cosas al respecto, pero la principal es que Xolotl llega después del año 1000 de nuestra época. Nada que ver con los chichimecas que fueron guiados por Mixcoac. Estamos hablando de una diferencia de 300 años, cuando menos, y que no se relaciona un hecho con otro. Para esto tenemos una norma, los cronistas, que decimos que sin fuente no hay historia. Y en este caso tenemos que hablar de los chichimecas, de esta cultura que llegó igualmente del norte. Pero también tenemos que hablar de que fueron oleadas, grupos, en este caso cuando menos estamos hablando de 4 grupos chichimecas, y el que llegó aquí al Valle de México fue el que dio origen al señorío de Cuautitlán. Pero bueno, vamos a hablar de fechas. Como dije, Xolotl no tiene que ver nada con lo que es la cultura chichimeca Cuautitlán-Calca, porque esta se realizó mucho antes. Estamos hablando de que los chichimecas, según los anales de Cuautitlán, salieron en el año 635 de nuestra época y llegaron a esta zona entrando por Huehuetoca en el año 687, igual de nuestra época. Ahí vagaron alrededor de 300 años en los cerros de Tepozotlán, Teoloyucan y Huehuetoca. Era un grupo nómada, un grupo que andaba errante, y llegaron a esa zona de Huehuetoca guiados por Mixcoac, no por Xolotl. Después de cierto tiempo de estar vagando por estos cerros y teniendo como escenario lo que fue el Gran Lago de la cuenca del Valle de México, esto y aunado a que los toltecas influyeron con los chichimecas, refiriéndome a que los toltecas les enseñaron a cultivar el maíz, el amaranto, el frijol, y eso hizo que se asentaran a la orilla del Gran Lago. Y es por eso que no podemos hablar de Xolotl en esta zona. Si efectivamente Xolotl construyó Tenayuca y construyó Texcoco, pero fue a tiempo más adelante, alrededor de 350 años después de Mixcoac. Regresando a la época de Mixcoac, cuando llega a la zona de Huehuetoca, no es precisamente que se asiente ahí, tardaron más de 300 años de andar vagando por los cerros, comiendo tunas verdes, comiendo nopales, comiendo hierbas, comiendo conejos que cazaban en el mismo cerro, comiendo serpientes, comiendo todo aquello, hasta que por influencia de los toltecas les enseñan que el maíz era comestible y que lo podían sembrar para así aprovecharlo en su alimentación. Entonces, resumiendo, Mixcoac
llega a esta zona dirigiendo a esta cultura chichimeca. Xoloc también es de origen chichimeca, pero tiempo después. Y esto lo podemos leer, le recomiendo al señor Santillán que lea Anales de Cuautitlán. Es un documento básico para lo que es el desarrollo del señorío de Cuautitlán. Y bueno, podría decir, en su tiempo, Cuautitlán fue la ciudad prehispánica más grande después de Tlatelolco, después de Tenochtitlan. Por eso la grandeza de toda esa región. Y cuando me refiero a Cuautitlán de aquel tiempo, me estoy refiriendo no nada más a lo que hoy conocemos como Cuautitlán, México, sino estoy hablando de Teoloyucan, de Zumpango, de Tepozotlán, de Chapa de Mota. Estoy hablando también de la zona cercana a Teotihuacán. Era tan amplio su territorio que por eso el crecimiento fue igual, espectacular, hasta que llegaron los aztecas. Esa sería la explicación que le podría dar al señor Santillán, y como digo, recomendando que lea Anales de Cuautitlán con paleografía y traducción de Rafael Tena. Ok, esperemos que este comentario y aclaración sirvan para que, así como Israel, algún otro seguidor de nuestro programa, si tiene alguna inquietud respecto al tema, haya quedado de alguna manera clara. Arquitecto, creo que valdría la pena hacer un paréntesis respecto al tema que estamos tratando, ya que por experiencia propia y por comentarios de muchas personas habitantes del municipio, como usted lo decía, en muchas ocasiones resulta hasta cierto punto tedioso, aburrido hablar o tratar temas de historia, y en específico los temas de historia prehispánica, es decir, en la historia que precedió a la llegada de los invasores. Ya debido a que hablamos hemos tenido la oportunidad de escuchar muchos nombres, muchas culturas, muchos datos, muchos años, y eso es lo que, de acuerdo a los comentarios que también he tenido la oportunidad de recibir, se dificulta a las personas. ¿Por qué? Pues esto debido a que en los libros de historia, que creo que todos hemos estudiado durante la educación primaria y educación secundaria, hablan únicamente de las culturas mesoamericanas, las culturas que comúnmente nos enseñaron en la escuela, pero desafortunadamente no nos hablaron o no nos ahondaron respecto a las culturas que, como en este programa hemos mencionado, como lo son para el caso de nuestro municipio, que tuvieron gran influencia y relevancia en la historia, como son la cultura otomí y la cultura chichimeca. Arquitecto, ¿qué nos puede mencionar? ¿Por qué estas culturas, al igual que algunas otras, no son tan conocidas o por qué no tuvieron tanta relevancia como lo fueron la cultura mexica o azteca, tolteca o teotihuacana, que son las más cercanas a nuestra historia? Pues sí, muy buena pregunta, porque casi siempre hablamos de los mayas, de los olmecas, hablamos de los aztecas. Sin embargo, hay culturas de menor importancia, por comentarle de esa manera, y esto se debe a que algunas de las culturas desarrollaron más que otras, unas por un tiempo corto, otras por un periodo más largo, otras que crecieron a tal grado de dominar gran parte de su región. Por ejemplo, la cultura azteca, o comentaba que algunas de las culturas no desarrollaron tanto como otras. Me puedo referir a la cultura azteca, que a pesar de ser o haber sido uno de los grupos que salieron de Chicomostoc y llegar aquí a Tenochtitlan, y con las condiciones adversas, porque prácticamente nadie los quería, los arrojaron a una zona pantanosa, que casualmente ahí es donde encontraron el símbolo que su dios Huitzilopochtli les decía, que iban a encontrar a un águila trepada sobre un nopal
y esta a la vez estaba devorando un águila. ¿Quién iba a pensar que de esas condiciones adversas fue una de las culturas más grandes de América, que dominó todo el centro de México, llegando su influencia hasta Centroamérica, y hay huellas que llegaron hasta el Perú? Sin embargo, también podemos hablar de lo contrario, como fue la cultura otomí, que fue de la primera o de las primeras culturas que se desarrollaron viniendo del norte del país, del norte de la República actualmente. Pero ellos no tenían el conocimiento, ellos no tenían los elementos suficientes que tuvieron otras culturas como la teotihuacana, la tolteca, donde las últimas dejaron huella con sus construcciones, con la pintura, con la astronomía. Mucha de esta información la encontramos en los códices, y cosa que los otomíes, aunque eran mayoría y fueron de los primeros grupos que llegaron a esta región, no hay noticias, no hay informes acerca de su vida. No hay mucha información como lo hay de otras culturas. Entonces son las dos cosas. Los que desarrollaron más en forma, vamos a llamarle técnica, por saber de astronomía, saber de agricultura, saber de arquitectura, pero los que no pudieron o no supieron cómo hacerlo fueron, por ejemplo, los otomíes. A modo de resumen, podríamos comentar entonces que estas culturas que son poco conocidas tienen este carácter de ser poco conocidas debido a que no existe como tal una huella que haga o que genere el interés de los historiadores. Es el caso de los primeros pobladores de nuestro municipio, como son los otomíes y los chichimecas, que como usted comenta, son tribus o fueron tribus o culturas provenientes del norte del país, los cuales buscando una mejor vida pues se asentaron en estas latitudes, y que al llegar a estas tierras existió algo que algunos historiadores y en arqueología llaman la transculturación, que son influencias de grupos, de un grupo con otro. Arquitecto, ¿qué podríamos hablar respecto a las culturas que vienen del norte del país? Porque siguiendo con la misma temática, usted nos comentaba ahorita que existen, o las grandes culturas dejaron un vestigio o huella gracias a su arquitectura, a sus estudios o avances en cuestión de ciencia o astrología. Estas otras culturas poco conocidas, como son la cultura chichimeca, ¿qué nos podría comentar al respecto? Porque hay mucha gente, o escuchamos ahorita en las narraciones y las crónicas, hablan mucho de la cultura chichimeca. Esta cultura, ¿de dónde es proveniente? ¿Qué más nos podría comentar? De acuerdo al comentario que les hacía del interés, de la importancia para mí de saber nuestro origen, estoy enfatizando mucho en esta cultura chichimeca, porque es precisamente de donde nosotros venimos. Somos descendientes de la cultura chichimeca. Me estoy centrando en ello porque comentaba también que muchos desconocemos de nuestro origen. Sí sabemos que hay influencia teotihuacana, que hay influencia tolteca, pero en donde más se puede decir que hubo un desarrollo en este lugar, aquí en Teoloyucan, fue la cultura chichimeca. Y tan es cierto que del señorío de Cuautitlán, que era muy extenso, por cierto, aquí tuvimos 5 ciudades prehispánicas y tuvimos 7 tlatoanis. No coincide el número de tlatoanis con el número de ciudades, porque una de ellas tenía las condiciones ideales para
el desarrollo de esta cultura. Me refiero a la ciudad prehispánica llamada Techisco, que en 3 ocasiones, en diferentes tiempos, fue ciudad prehispánica. Es por ello que trato de centrar el tema en nuestro origen. Sí podemos hablar de las demás culturas, aquellas que desarrollaron mucho más que la propia chichimeca. Pudiéramos hablar de los aztecas, de los olmecas, de toltecas, de mayas, pero aquí trato de enfatizar para que los teotihuacenses sepamos nuestro origen y sepamos la vida que llevaron nuestros antepasados hasta la llegada de los invasores, mal dicho conquistadores. Hasta que llegaron los invasores era una forma de vida y se cambió prácticamente de todo en señal de la cruz. Pero no quiero abundar ahorita en relación a la segunda etapa. Es por eso que hablo de que los chichimecas fue uno de los grupos que también llegaron del norte, de un lugar tal vez mítico, porque se habla de que llegaron de Chicomostoc, pero a la fecha nadie, ni con la tecnología actual, podemos ubicar en qué parte quedó ese punto. Simplemente sabemos que venían del norte, pero lo mismo puede ser en la costa que en la frontera con Estados Unidos y mismo Estados Unidos. Entonces, hablar de esas culturas que se desarrollaron en esta zona, pues así como se dice, llegaron de Chicomostoc, llegaron las 7 tribus. Algunas se concentraron en esta zona, otras se fueron, en el caso de los mazahuas, a la zona de Toluca, otras se dispersaron en diferentes lugares, pero los que llegaron aquí fueron, desde luego, los aztecas, después de los chichimecas. Aquí en la zona de Teoloyucan, Cuautitlán, llegaron por ahí del año 1200-1240. En la tira de la peregrinación azteca nos va marcando los lugares y su estancia en las diferentes ciudades que fueron estableciéndose. Y aquí llegaron en los puntos más cercanos, que fue desde Tequesquiac, llegando a Zumpango, pero no al centro de Zumpango, sino en la parte norte de la laguna, lo que es San Juan Ciclaltepec. Como ven, estamos a unos pasos de distancia de donde se establecieron en un lugar llamado Temilco. Siguieron su paso por Cuautitlán, por Xaltocan o Jaltocan, y así hasta llegar a Tenochtitlan. Entonces, todo eso que sucedió tiene unos tiempos, pero tenemos que ubicarnos en el momento en que se dio. Respondí a la pregunta del señor Santillán. Sí hablamos igual de los chichimecas, pero no hablamos del mismo grupo. El que guió Mixcoac a este lugar fue el que llegó en el año 750 aproximadamente, y 300 años después llegó Xoloc. Entonces tenemos que ubicarnos para saber en qué momento, en qué lugar se estableció esta cultura, que aunque estamos hablando de los mismos chichimecas, no eran los mismos que llegaron en esa misma oleada. Y hablando de los chichimecas, comentaba también que por lo menos existen 4 grupos, todos ellos nómadas, algunos más agresivos, otros no tanto, pero los que ya llegaron aquí simplemente llegaron vagando, eran nómadas. Entonces la cultura de donde descendemos, y se ha dicho, se ha repetido, son los chichimecas. Tenemos influencia de otras culturas, y esto lo podemos ver en la zona donde está ubicado el tinaco de agua potable del barrio de Coaxoca. Recientemente nos acompañó un arqueólogo que viene por indicación del INA, y ahí se pudo clasificar la influencia de 4 culturas. Bueno, estamos hablando de 4. Por lo menos la teotihuacana y la tolteca están bien definidas. Y desde luego, la que se desarrolló aquí.
y esto con las muestras de huella prehispánica que se encontró en el mismo lugar. Sin duda, creo que resultó muy interesante y muy conveniente hacer este tipo de declaraciones para que todas las personas que nos escuchen nos quede un poquito más claro esta parte de las culturas que nos dieron origen a nuestro pueblo. Esperamos no haberlos confundido quizá un poco más, pero sí considerábamos importante hacer estas aclaraciones. Lamentablemente todavía no hemos comenzado con un resumen como tal, pero sí, repito, considerábamos importante dejar muy claro esta parte de las culturas que nos dieron origen a nuestra identidad como teoloyuquenses. Como ya es costumbre en este programa, antes de terminar esta emisión, es momento de compartirles el dato curioso del día. Pues este dato curioso, ¿sabías que hoy representa como un símbolo para la mujer, como algo importante para ellas, que aquí en Teoloyucan hoy gobierna la segunda mujer desde nuestros orígenes? Es decir, no es la primera. La primera fue un tlatoani que se estableció en la zona de Techisco y que gobernó 57 años. Hoy nos gobierna igual otra mujer, pero para el caso es la segunda. Una vez más el tiempo se vuelve nuestro enemigo y nos impide concluir e incluso iniciar el resumen que teníamos programado para esta emisión. Afortunadamente hay más tiempo que vida, y en la próxima emisión de Crónicas Teoloyuquenses tendremos la oportunidad de iniciar los temas abordados el día de hoy. En este caso específico, el resumen de la época prehispánica. Esto es Crónicas Teoloyuquenses. Hasta la próxima. Y no lo olviden, una cosa es continuar haciendo historia, otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.